Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Dila y Baran deciden ponerle a su bebé el nombre que sacaron de la caja. Sin embargo, el nombre que sale de la caja es Hassan. Baran y Dylan se sorprenden al ver el nombre. Por supuesto que no querrán poner ese nombre. Jasmine le pregunta a Arun, ¿qué debo responder? Arun dice que nunca volverá a tener esta oportunidad. Jasmine dice, ¿estás diciendo que te vayas? Dylan y Baran terminan de pintar la habitación del pequeño Carabey. Quedaron muy satisfechos con el trabajo que hicieron. Frat y Gul entran en la habitación. Les traen un breve café de descanso. Dicen que el nombre que sale de la palabra seca es Hassan. Gul dice, ¿quién escribe? Baran pregunta, ¿no es obvio quién es? Se ríen y dicen, porque puso un nombre en la caja. Jasmine atribuye la decisión de Arun de irse a que su amor no es grande. No puede contener las lágrimas. Arun pregunta, ¿por qué lloras? Jasmine dice que eso es porque estoy cortando cebollas. Arun va a la caja registradora para hacer una cuenta. Mientras tanto, ve el chal de Jasmine sobre la silla. Se pone muy triste cuando piensa en su partida. Dices ir, pero no quieres irte. Dice que Jasmine tiene que decidir. No debería obstaculizar sus sueños. Además, de todos modos no sabemos qué responderá. Quizás no funcione. Quizás no deje a su hermana Cebrille. Pero esto es lo mejor. Dice que no debería ser un obstáculo. Dylan llega a Baran. Le planta un beso en la mejilla mientras ella duerme. Luego se acuesta a su lado. Él bebe su leche. Empieza a hablar con su bebé. Dice que tu padre está muy cansado por ti. Pero dice que fue muy lindo. A la mañana siguiente, Baran va al baño a afeitarse. Dylan también se acerca a él. Bromean. Le pone espuma de afeitar en la cara a Dylan Baran. Dylan, no. Me engañaste. Siempre estarás en guardia. De lo contrario cazarás así, marido mío. Eso es todo. Está bien, ríndete. Luego reúne a todos en el pasillo. Dylan dice que tiene un plan para los muebles. Arun y Jasmine, quienes abren el restaurante, están muy nerviosos. Arun está esperando su decisión. Todos se reúnen en el pasillo. Dylan y Baran también llegan al pasillo. Dylan dice que quiero que dejes algo para la habitación. Quiero que mi bebé diga, este es el libro de mi tío, este es el juguete de mi tío en su habitación. Quiero que tengan experiencias. Que se lo quede para más tarde. Todos aceptan el valor de esta idea. Frat y Kudret están sentados en la sala de estar. Dice que no sigas a Hassan. Dice que sus ojos te eligen. Frat dice que está bien papá, encontraré a alguien. Dylan está muy entusiasmada con los artículos de regalo que vendrán. Azade ya está trabajando y está intentando decidir qué regalo darle a Minik Carabey. Por otro lado, Gul y Frat también están en búsqueda. Decidir qué regalar ahora será aún más difícil. Kudret y Cian también intentan decidir qué regalar. Intentan decidir la ubicación de la cuna. Luego encuentran su lugar. Dice que fue muy lindo. Dylan dice que depende de los demás. Cevdet y Cebrille también empiezan a pensar en este regalo. Luego intentan elegir uno de los nombres del cuadro. Gul y Frat también vienen a presenciar la elección del nombre. Sin embargo, Gul se entera de que el nombre que escribió ha sido eliminado. Decidir se ha vuelto aún más difícil para Dylan y Baran. Cevdet y Cebrille han decidido sus regalos. Bufanda, gorro y libro. Kudret le regala la silla donde Aitan se interesó por Baran. Se pone bastante emocional. Espero que mi nieto duerma en esta silla en el regazo de su madre. Hassan lleva comida a Zebair y Sair. Dylan y Baran empiezan a soñar con lo que sucederá después de que nazca el bebé. Él dice, no es como la escena más hermosa del cuento de hadas más hermoso. Dylan recuerda el sueño que tuvo. Recuerda el momento en que la señora Aitan dijo el nombre del bebé en la cuna. Baran le cuenta a Dylan sobre el sueño que tuvo.
Sin embargo, no recuerda el momento en que se le ocurrió el nombre del bebé. Varán cambia de tema. La ubicación de la cuna era genial. Lo encontramos sin dudarlo mucho y lo reemplazamos. ¿Crees que no entiendo lo que estás insinuando? ¿Qué quise decir? Estás insinuando que soy indeciso. No eres tú. Cada vez que veo tu paciencia conmigo, me enamoro más y más de ti. Luego se abrazan. Hassan llega a Zebair. Zebair dice que estoy condenado. De lo contrario, dice, no te necesitaría. Hassan dice que te mejorarás, también traje medicinas y dinero. Como dice el señor Zebair Varán. Hassan dice que el bebé está por llegar, pero no ve nada. Ya casi es hora de que llegue el pequeño Karabey. Frat espera la llamada de Serkan. El hombre llama. Sin embargo, dice que perdió la pista de Hassan. Azade entra con un cofre. Dice que este cofre es de mi dote. Ahora guarda los juguetes de mi nieto. La señora Azade también pregunta el nombre. Le alivia saber que el nombre que escribió no fue eliminado. Gul le da la manta al bebé y Frat le da el juguete que compró su madre. Cian también dice que dejó su regalo para la habitación del bebé. Pero añade que no lo dirá. Cian se alegra cuando escucha los nombres eliminados. 2 de mis oponentes fueron eliminados. Gul habla con su madre. El estado de su abuela no es bueno. Frat dice que nosotros también iremos. Dylan y Varán entran a la habitación. Se preguntan sobre el regalo que dejó Cian. Cuando entran, se dan cuenta de que Cian dejó su guitarra. Dylan, estamos empezando, ¿estás consciente? Supongo que soy consciente de ello. Entonces, ¿estás lista? Él dice, estoy listo, más listo que nunca. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.